La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La segunda muerte, o como subtítulo, o al revés, los de afuera los juzgará Dios. A los de afuera los juzgará Dios. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Está escrito en el libro del Éxodo lo que aconteció con el pueblo de Israel cuando con mano poderosa el Señor lo sacó de Egipto, que eso es una figura del Evangelio, que nos saca a nosotros con mano poderosa, salvándonos de la esclavitud. Vamos a mirar lo que pasó con este pueblo, que es figura de la iglesia, que como ya pasó, así como le pasó al pueblo de Israel, así le pasa a la iglesia también. Entonces aquí vamos a poder entender lo que pasa en la iglesia. Es normal, hermanos, ya está escrito. Éxodo 32. Viendo el pueblo, para darles un contexto, Dios les da 10 plagas al pueblo de Egipto. La 10ª plaga, mueren los primogénitos. Al pueblo de Israel no pasa nada porque comieron la cena pascual, y todo aquel que comió la cena pascual no sufrió pérdida de primogénito. Entonces el hijo del faraón muere, es quebrantado y eventualmente deja salir al pueblo de Israel para que adoren a su Dios. Entonces salen con las riquezas de los egipcios, y Moisés, o más bien el Señor, pero por mano de Moisés, los lleva a la playa, enfrente del Mar Rojo. Enfrente del Mar Rojo, el Señor abre las aguas, pasan como por tierra seca, llegan a lo que ahora se conoce como toda el desierto, lo que ahora todos son estos países que están ahí, Arabia Saudita y sus alrededores, pero sobre todo en el estrecho ese donde está lo que conecta, el estrecho que conecta África con el Medio Oriente. El pueblo llega a Arabia, a donde está el monte Sinaí, y Moisés sube al monte. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, acuérdense que Moisés es figura de Cristo, y parece que la gente tiene la venida de Cristo Jesús como tardanza. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron
Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Cuando la maldad de los hombres llega al cielo, viene el Señor. Una y otra vez. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés, aquí está Moisés, figura de Cristo. ¿Qué hace Cristo Jesús cada vez que el Señor se enoja contra nosotros? Destruirnos. Pero siempre está ahí Cristo Jesús pidiendo por nosotros. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. En la carta a los Hebreos habla de este pasaje, que ellos entraron en el reposo, dice, pero no era el reposo del que hablaba. ¿Cuál es el nuevo reposo? Descansar el Cristo. Ese es el verdadero reposo. O sea, la tierra que Dios nos promete, la tierra prometida es Cristo y nuestro Padre Dios en nuestro corazón. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas los 10 mandamientos. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Los ángeles hicieron eso. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Aquí está la ira de Jesús en su venida. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Eso se cumple cuando Jesús muere en la cruz. Él hizo el compromiso en la última cena. ¿Qué hizo en la última cena? Arrojó el pacto, las tablas de los 10 mandamientos, las quebró al pie del monte. O sea, ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció
sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Esto hace Jesús. Aquí está simbólico. Jesús hace esto también. Fíjense bien. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Aarón aquí es figura de los pastores. Se puso Moisés a la puerta del campamento. Acuérdense que Jesús dijo que él era la puerta. Y dijo: ¿quién está por Jehová? Jesús todavía hace esa pregunta. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Estás por Jehová? Júntate con Cristo. Y fíjense, esto pasa, está en el libro de los Hechos también. Y se juntaron con él todos los hijos de los levitas, que fueron los que fueron escogidos para trabajar en el templo. ¿Quiénes son simbólicamente los nuevos levitas? Comenzando con los discípulos. Quien esté conmigo, sígame. Jesús habló unas palabras muy difíciles de aceptar. Mucha gente que lo seguía lo dejó. Les dijo a sus 12 apóstoles: ¿ustedes también me van a dejar? Jesús dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, fíjense, este acontecimiento pasa, está escrito en el libro de los Hechos. Fíjense bien. Fíjense, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. En la última cena Jesús dijo: el que no tiene espada, cómprese una. Y dice Pedro: aquí hay espada, Señor. De hecho, cuando vinieron por él, unas horas después, o un rato después, Pedro le cortó la oreja a una persona. Jesús le dijo: alza eso. El que a espada vive, a espada morirá. Jesús no habló de una espada literal, él habló de la palabra de Dios. El que no tenga la palabra de Dios, cómprese una. Pero ellos no entendieron, ellos literalmente dijeron, creo que había dos, no recuerdo. Obviamente Pedro tenía una de ellas. Entonces fíjense: volver a la puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Matad. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Vayan y vean cuántas personas se convirtieron a la predicación de Pedro en Hechos 2. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, que fue cuando recibieron precisamente el Espíritu Santo y les fueron dadas lenguas de fuego. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Dónde está la bendición? En la predicación y cuando se convierte. ¿Quién es el que los convierte? El Señor usa a nosotros, pero nos da lengua de fuego. ¿Para qué? Para convencer.
Es el Espíritu Santo el que convence, no nosotros, el que redarguye, el que exhorta, el que edifica la iglesia. Y ahí hay bendición. Y es necesario tener hijos espirituales. ¿Por qué? Porque está el mandamiento desde el principio. Multiplíquense. Multiplíquense. Entonces, ese mandamiento está. No ha sido borrado. Ese mandamiento sigue en pie. Debemos de multiplicarnos. Si tú ya eres creyente y tú sigues a Jesús, hay que multiplicarnos. Debes de tener hijos espirituales. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Jesús subió al cielo. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Todos nosotros hemos hecho eso, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová, y nuestro Padre Dios, respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Jesús dijo: bienaventurado el que esté escrito en el libro de la vida. O sea, los que van a ver a Dios. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho que es simbólico para nosotros, o sea, a la tierra prometida. He aquí mi ángel, el ángel de Jehová, mi ángel irá delante de ti. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Yo iré delante de ustedes. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. O sea, hay un día de castigo, el día de Jehová. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Ahora, una cosa es herir y otra cosa es matar. ¿Ok? Aquí el Señor hirió al pueblo. ¿En dónde los mató? Quedaron en el desierto, murieron en el desierto, no entraron en la tierra prometida. Para la iglesia, ¿qué quiere decir esto? El pueblo que peca contra nuestro Padre Dios, eventualmente muere en el desierto. Este es el desierto. O sea, no entran en el descanso, en la tierra prometida. O sea, no participan no de los dones espirituales, sino del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces hay gente que no tiene paz. Mueren sin la paz. ¿Por qué? Por la idolatría. Pablo menciona acerca de la idolatría, 1 Corintios 9. Entonces, es necesario, hermanos, tener en cuenta siempre a nuestro Padre Dios y a Cristo Jesús. Fíjense bien acerca de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11, puro de la Apocalipsis. El que tiene oído, obviamente aquí hay una exhortación. Estas son personas que escucharon el Evangelio, creyeron el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo, pero el Espíritu les está diciendo lo que están haciendo mal. En este caso, ¿qué han hecho? Dejaron su primer amor. ¿Qué dice? Arrepiéntete. Arrepiéntete porque me has dejado. Andas trabajando, sí, eso es bueno, pero te has olvidado de mí. Arrepiéntete. ¿Por qué?
si te arrepientes, o sea, si vences. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjense bien. 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Cuando verdaderamente somos bautizados y morimos juntamente con Cristo Jesús. Morimos, resucitamos. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte natural. La muerte natural también, en la muerte natural, si ya estás vivo, ¿qué pasa? Es como está escrito en Lucas 16. Si estás vivo, en realidad tu cuerpo se queda aquí, pero estás vivo. ¿Qué hacen? Los ángeles vienen por ti y te llevan al seno de Abraham. Los que no se arrepintieron, los que desecharon a Dios, se quedan en el Seol. O sea, se quedan aquí, en el desierto, en este mundo, donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay pena, donde hay sufrimiento. Apartados de Dios, dice Pablo. Fíjense bien. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1000 años. Una persona que se muere, o sea, Pedro murió, resucitó juntamente con Cristo Jesús, Pedro, Pablo, Juan. Entonces, ¿qué están haciendo? Reinando con él por un día de Dios. Un día de Dios para nosotros es como 1000 años. ¿Ok? Entonces, Cristo está reinando. Cristo es juez de vivos y muertos. ¿Quién está reinando con Cristo? Primeramente los apóstoles, no Judas. Judas desechó a Jesús, lo vendió. Alguien tomó su lugar. Los apóstoles eligieron a Matías, pero está Pablo también. Pablo fue apóstol. Entonces, ellos reinan juntamente con Cristo Jesús. Así también hay 12 personas del Antiguo Testamento que están reinando con Cristo Jesús. Pero también hay 144,000 de los judíos que se convirtieron al Señor, que están reinando juntamente con Cristo Jesús. ¿Ok? Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es Dios, hermanos. Es Dios. En donde está Dios, ahí muere todo. Muere todo. Por ejemplo, si nosotros no tenemos a Cristo y viene nuestro Padre Dios a nuestra presencia, caemos muertos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es bendito. Caeríamos muertos. O sea, estamos en el lago de fuego, caeríamos ahí. Pero si nuestros pecados fueron purificados y estamos vestidos con ese vestido de lino blanquito, que quiere decir sin pecado, porque por la obediencia de uno nosotros somos santificados. Por seguir a Cristo, el Señor no tiene en cuenta nuestros pecados. Por la obediencia del esposo, el Señor no tiene en cuenta los pecados de la esposa. Entonces, si viene el Señor, pues no vamos a morir. ¿Por qué? Porque ya resucitamos juntamente con Cristo Jesús. Y en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los que no creyeron al Evangelio,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, aquí mentirosos aplica a las personas que supuestamente siguen a Jesús, pero no obedecieron a su palabra. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero acuérdense, hay una muerte segunda, pero la ira de Dios no es para siempre, hermanos. Aunque el pecado permanece, o sea, la persona va a tener conciencia de que despreció a Cristo. Entonces, Hebreos 13:4. Tengan en cuenta que aquí yo estoy hablando de la muerte segunda y a los de afuera. Fíjense bien, hermanos. Tenemos en la iglesia, hay quien juzga en la iglesia, ¿ok? Dentro de la iglesia podemos juzgar con la palabra de Dios. Dentro de la iglesia. A los de afuera los juzgará Dios, no nosotros. Dios. Dentro de la iglesia debemos de juzgar. Les voy a dar versículos en relación a eso. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, no nosotros. Romanos 2:12 al 16. Todos los que sin ley han pecado, hablando de la ley que le fue dado a Moisés y Aarón, sin ley también morirán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién fue el que cumplió la ley? Cristo Jesús. Cuando nosotros nos rendimos a Cristo Jesús, nos reconocemos pecadores, recibimos el Espíritu por escuchar el Evangelio. Y entonces, ya en Cristo Jesús, el Señor nos dice, ama a tu prójimo. Fíjense lo que dice Pablo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, no es necesario decirle a los gentiles, honra a tu padre y a tu madre, no codicies, no mientas, no adulteres. No es necesario decirles eso. ¿Por qué? Aquí está. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, honrar a Cristo y amar a su prójimo, porque esa es la naturaleza del Espíritu que recibimos, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, lo que estaba escrito en Jeremías 31, del 31 al 34. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones a través del Espíritu Santo, dando testimonio su conciencia, o sea, nuestros pensamientos, hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos acusa o nos defiende con razonamientos. Aquí está. Dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora, una persona que se quiere justificar con la ley, Dios le da una mente reprobada. Tiene un razonamiento, pero el razonamiento está mal. Dios lo está engañando. ¿Por qué? Porque se está haciendo pasar por Dios. Fíjense.
Yo siempre estoy hablando de esto porque esto está pasando grandemente. Se va y se predica, no las buenas nuevas, sino se pone a predicar en contra de la comunidad gay. Yo le digo gay, la comunidad LGBT. Entonces, en lugar de llevar buenas nuevas, las buenas nuevas son el Evangelio, por eso el Evangelio es las buenas nuevas, o sea, todos somos pecadores, las buenas nuevas es Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Esas son las buenas nuevas. Entonces, en lugar de ir a llevar las buenas nuevas, llevan la ley. Arrepiéntanse, malditos, porque si no se van a ir al infierno. Eso no es lo que nos mandó predicar el Señor. Eso no es lo que nos mandó. El Señor nos manda a predicar el Evangelio a los incrédulos, independientemente de qué sea. Todos somos incrédulos. Todos tenemos cola que nos pisen. Todos, sin excepción, porque todos somos pecadores. Entonces no debemos de acusar más a unos que a otros. Todos somos pecadores, sin excepción. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ir a decir a alguien, hey, pecador, arrepiéntete? No, hay que predicar a Cristo y hay que seguir a Cristo. La palabra de Dios dice, cuando nos preguntan, hermanos, ¿y qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense, o sea, mueran a los deseos de este mundo y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, debes de anhelar a Cristo en tu corazón. Cuando la persona hace esto, anhela a Cristo, entonces el Espíritu Santo lo conduce a Cristo. Eso es lo que está escrito en Juan 16, 14, 15 y 16. Habla del Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos conduce, el que nos ayuda a arrepentirnos, el que nos, vamos a decir, el que nos eventualmente nos da a entender, nos dice cuánto nos ama Dios a través del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, cuando hacemos eso, cuando estamos amando, cuando estamos honrando a Cristo, ¿qué estamos haciendo? Mostrando la obra de la ley, o sea, del Espíritu Santo escrita en nuestros corazones, dando testimonio, conciencia, acusándonos o defendiéndonos nuestros razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, por eso yo les digo, llevar el evangelio implica a juzgar. O sea, de alguna forma, cuando llevamos el evangelio, las buenas nuevas, se acepta o se rechaza. Cuando se rechaza, entonces ese árbol, esa tierra es preparada. ¿Por qué? ¿Y cómo se prepara esa tierra? Con sufrimiento. Con sufrimiento. Primera de Corintios 5, fíjense bien. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes andan envanecidos. Esta es iglesia, hermanos, estos son los corintios, es iglesia, pero eran niños, no tenían conocimiento. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuera quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción? ¿Y qué hace Pablo? Juzga. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Tenemos la autoridad de hacer eso, hermanos. Jesús le dijo a Pedro, pero no nada más Pedro tiene la autoridad.
Todo ministro de Dios tiene la autoridad de hacer esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, esta persona que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, no del espíritu, de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tomen en cuenta este versículo, hermano. Para la carne, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, en el día de su venida. O sea, una persona que decide no amar, o sea, que se rebela contra la palabra de Cristo, pelea contra Cristo, pelea contra el Padre, tenemos la autoridad de entregarlo a Satanás para destrucción de la carne. O sea, le va como en feria. ¿Por qué? Porque anda con mucho orgullo. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Eso no se debe permitir dentro de la iglesia. Tengan en cuenta eso. Eso es dentro de la iglesia. A los de afuera los juzga Dios. Aquí lo dice Pablo, fíjense bien. No es buena vuestra jactancia, Corintios. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Se fijan? O sea, por el orgullo de una persona se pudre toda la iglesia, hermano. Imagínense si el pastor, siendo pastor, se divorcia y se vuelve a casar. ¿Qué va a hacer la congregación? Pues lo mismo. O sea, si el pastor lo hizo, pues toda la iglesia se va a ir al infierno. ¿Y qué es irse al infierno? Destrucción de la carne. O sea, le va mal. Le va muy mal en este mundo. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Limpien. Entonces habla simbólicamente. En Éxodo 12 habla acerca de comer la Pascua. ¿Y qué tenían que hacer también? Comer pan sin levadura por una semana. Que eso es simbólico de no comer, de no andar envanecidos 7 días. O sea, ya una vez que llegamos a Cristo, no tenemos que andar envanecidos, hermanos. El pecado que nos acecha siempre es el orgullo. El orgullo. Esta es la iglesia verdadera, lo típico. Eso es lo típico del orgulloso, de las doctrinas orgullosas. Tengan cuidado de eso, hermano. Esta es la doctrina correcta. Limpiado. Ahora, hay una doctrina correcta, obviamente, pero no es la católica, no es la adventista, no es la pentecostal. ¿Cuál es? Los que en espíritu y en verdad adoran a nuestro Padre Dios. Esa es la verdadera iglesia. Y puede estar alguna persona con los adventistas, con los católicos, con los pentecostales. Dios es el que eventualmente expone. Porque hay personas que andan engañando. O sea, por fuera se ven bien. Tú los miras y tú dices, no, pues ese hermano anda caminando muy bien. Pero Pablo dice, solamente Dios conoce el corazón de las personas. Entonces tengan en cuenta eso. A Cristo debemos esperarlo en nuestros corazones. Ya hice ese estudio, ya varias veces lo hice. La venida de Cristo es a nuestros corazones. Entonces, cuando viene Cristo Jesús al corazón de una persona mentirosa, que se la pasa juzgando a todo mundo, que no anda caminando con el Señor,
anda condenando a todo mundo, anda juzgando a todo mundo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo expone. Todas las personas que andan envanecidas, hermanos, tienen pecados muy vergonzosos escondidos. Ahora, el Señor da tiempo para que se arrepientan las personas. Arrepiéntete. Deja de juzgar a la gente. Mejor predica el Evangelio, vive el Evangelio. No, esta es la iglesia verdadera. Arrepiéntete. No, es que le tengo que decir a la gente. ¿Y qué es lo primero que sale? En el caso de esta persona, imagínense, andar con la mujer de su padre. No es cualquier pecado, hermanos. Se ha dado, ha pasado con predicadores. ¿Qué pasó con el predicador Benny Hinn? Es falso profeta, ¿por qué? Porque anda tras el dinero. Ahí está, el fruto. Es un mal fruto andar tras el dinero. Y la gente, ahí donde se juntan el cuerpo muerto, ahí se juntan los buitres. O sea, todas las personas que andan envanecidas se juntan ahí. Dios los junta con los Judas, con los que venden el Evangelio. Entonces, hay personas, y de hecho han salido, de que se le hace exhortación al hermano, hermano, arrepiéntase, no te metas en mi ministerio, maldito el que fíjense, hasta maldicen, maldito el que se meta contra mi ministerio. ¿Y qué pasó? Le tomaron fotos con la manita sudada, él siendo casado con una mujer casada, pastora, entre comillas, que también era casada allá en Italia, si mal no recuerdo, en Roma. El Señor los expuso. ¿Qué pasó con nuestro hermano que decía, andaba hablando ahí de un pedófilo? ¿Verdad? No, a ese pónganmelo aquí enfrente de un árbol y lo agarro a balazos, algo así. El hermano Wilkerson lo exhortó. Digo, hermano, arrepiéntase, ¿por qué anda diciendo esas cosas? Y aparte de que andaba también colectando dinero a diestra y siniestra. Dice, no, el Señor me está bendiciendo. A los pocos días, una prostituta lo expuso. Salió a la verdad sus pecados. Esto es así, hermanos, que no les venga de sorpresa. Por eso yo les digo, o sea, hay gente que no tiene oído, pues no va a escuchar. Ten cuidado donde vas. Si estás yendo con un predicador que sabes que es un falso profeta, y no falta, Satanás trabaja de muchas formas. Un día me vienen y me invitan a mí. Hermano, lo invitamos ahí. Le digo, no voy a ir. ¿Por qué? No, ese predicador es falso profeta. Nomás está hablando de dinero. Hermano, agarre lo bueno y deje lo malo. No, hermano, no agarre versículos y los use de acuerdo con usted. Eso de agarre lo bueno y deje lo malo no es el contexto de lo que está hablando. Jesús dijo, tengan cuidado con los falsos predicadores porque los van a engañar. No vayan. ¿Y qué hace la gente? Agarre lo bueno y deje lo malo. Ok, pues vaya. Un poco de levadura. O sea, una manzana podrida va a Ahora, si la gente no tiene oído para ir, pues no oye. O sea, Dios es el que abre los oídos. La fe viene por el oír. Ok, sí, pero el oír por la palabra de Dios. Yo les estoy dando palabra de Dios. Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga. No es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, simbólicamente. Sin levadura. ¿Qué hace la levadura? Infla. Por eso yo les digo, la levadura es simbólico del orgullo, hermano. Imagínense, ¿eh? Yo vengo acá y yo digo, yo, Luis Rodríguez, a mí el Señor me da entendimiento de la palabra y
ya ando envanecido. Pero aquellos tontos o hasta estúpidos, les digo, no saben nada. Y me envanezco. ¿Qué va a ser lo primero que va a hacer el Señor? Les dirá, Luisito, andas de orgulloso. ¿Qué va a hacer? Me va a dejar. Me va a dejar. Y ahí donde yo me estoy enorgulleciendo, me da. Ahora, no es de que a la primera ya el Señor no, el Señor nos da tiempo para arrepentirnos cuando entramos. Ahora, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, hermanos, cuando estamos haciendo algo mal. Es precisamente por no escuchar la palabra, por no escuchar al Espíritu Santo, por andar envanecidos, que los oídos los tenemos tapados. Entonces, yo empiezo a obrar así, de repente me pasa cualquier tentación, la que sea. Y de repente, ya caí. Y yo digo, ¿cómo es posible que yo haya eso? Ni yo mismo lo creo. ¿Por qué? Y eso les pasa a las personas que predican, que andan predicando mal, que andan envanecidas, ni ellos mismos creen las cosas que hicieron. Pero, ¿qué cabeza tengo yo para andar haciendo esto? Pero ya el Señor los expuso. Entonces, ¿por qué no reconocer que somos pecadores? De que no somos nosotros los que tenemos que juzgar a la gente de afuera, sino Dios. Dentro de la iglesia hay personas que tienen autoridad para exhortar, edificar y consolar la iglesia. Fíjense, yo estaba hablando simbólicamente, límpiense pues, límpiense del orgullo, hermanos, de la vieja levadura, para que sean una nueva masa. Así como dijo Jesús habla del vino nuevo en odre nuevo. Pablo dice masa nueva, sin levadura, sin andar en orgullosos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, el Evangelio. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Por orgullo tenemos malicia y maldad. Por orgullo pudiéramos andar como bestias. Por andar como bestias, cuando anduvo predicando Noé, nadie lo escuchó. Nadie. Al contrario, se burlaban de él. Nosotros andamos predicando, no falta quien se burle de nosotros. ¿Verdad, hermano? Usted no sabe nada, hermano. ¿Y qué hace el Señor? Los expone. Andando como bestias. No entienden un versículo que si tú se lo dices a un niño de 10 años, un niño de 10 años lo entiende. Yo recuerdo un día que le dije a mi hijo cuando tenía 10 años, hijo, déjate leo este versículo a ver si lo entiendes. No puedes servir a dos señores. No puedes servir a las riquezas y a Dios. ¿Entiendes eso? Pues sí, no puedes andar buscando el dinero. O sigues a Dios o sigues. Un niño de 10 años lo entiende. ¿Cómo es que los teólogos no entienden esos versículos? Ahí aplica lo que está en Romanos 1. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado una mente reprobada. Por eso no lo entienden. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, lo que está en Éxodo 12, había que comer la Pascua
y había que comer panes y era una fiesta sin levadura. ¿Y por qué era la fiesta? Porque el Señor los libró. Los libró de mano del faraón. El faraón es figura de Satanás. A Moisés es figura de Cristo. Aarón es figura de nosotros, los que trabajamos en el templo. Entonces, debemos de terminar la carrera, o sea, la semana que resta, o sea, unos 7 días quiere decir un periodo de tiempo, el periodo de tiempo que nos queda de vida son los 7 días, o sea, no andemos de altaneros, de orgullosos. El orgullo está en nosotros, hermanos. Seguimos siendo carnales. Por eso es necesario llevar una vida espiritual. Lo espiritual tiene poder sobre lo carnal. Si descuidamos lo espiritual, lo carnal ya lo llevamos. Se va a manifestar lo carnal. Entonces, ¿cuándo es cuando anda mal una persona? Cuando descuidamos la vida espiritual. Y todos somos propensos a eso. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No se junten con los fornicarios. Pero fíjense, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros. No anden con los ávaros. Hermano, vamos a ir, el pastor ese pastor es muy ávaro. Hermano, no juzgue. No, pero Pablo dice que no andes con los ávaros. ¿Qué me va a enseñar? O sea, ¿qué voy a escuchar de esa persona? No andes con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras. Pero fíjense, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, no está hablando de los del mundo, está hablando de los que están dentro de la iglesia, que son ávaros, fornicarios, ladrones o idólatras. No andes con ellos. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano cristiano, fuera fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun coman. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Está hablando de los que están dentro de la iglesia, hermano. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fíjense, esta sabiduría, esto no lo entiende el Papa, no lo entienden los cardenales, no lo entienden los arzobispos, no lo entienden los sacerdotes en la Iglesia Católica. Gente que te habla, un teólogo te puede hablar 100 palabras y a lo mejor le vas a entender 30 o 20. Personas inteligentes y no entienden este versículo. No juzgáis vosotros a los que están dentro. O sea, está un sacerdote que abusa de un niño y sale a la luz. ¿Qué se debe de hacer con ese sacerdote? Entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Qué hacen dentro de la Iglesia Católica? Lo mandan a otro lugar. No hay sabiduría, hermanos. No hay sabiduría. Ahora, hay versículos que dicen, hermano, pero tenemos que perdonar. Sí, en este caso el que tiene que perdonar es la víctima. La víctima es un niño. La cosa es que los niños difícilmente le van a decir a alguien que fue abusado. Estos vienen a la luz ya hasta cuando crecen. Usualmente un niño, una víctima no. Entonces, ya cuando una persona se sabe, hermano,
Jesús dice, por sus frutos conocerán a los falsos profetas. O sea, puede haber una congregación, una denominación. ¿Todos son hijos de Satanás? No, hermano. Hay personas que tienen temor de Dios. En la iglesia católica, en la iglesia adventista, en la iglesia pentecostal, en la iglesia luterana. O sea, es individualmente. En todo caso, el que nos llama es Jesús. Pero un ministro, hermanos, Dios espera más de nosotros. Si Dios está verdaderamente con nosotros, nosotros no vamos a hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona hace esto? Ahora, tengan en cuenta, una persona que anda caminando bien con el Señor, ¿puede alguien decir mentiras de él o de ella? Entonces, por eso es necesario 2 testigos, por lo menos. Porque de un verdadero discípulo van a hablar mentiras. O sea, tampoco hay que creer a la ligera todo lo que se dicen a las personas. No. Ahora, Dios mismo nos protege cuando somos acusados falsamente. Dios expone a las personas que nos acusan. Dios expuso a Judas. Eventualmente salió su pecado. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo expuso. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso, hermanos. Necesitamos, aquí está, la palabra de Dios es sabiduría, hermanos. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo se manifiesta, Cristo se ha manifestado en mi vida, tal vez en la tuya, y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se fijan que hay autoridad. ¿Para qué? Para redarguir, reprender y exhortar. Con paciencia y doctrina. No con orgullo. En la iglesia, no a los de afuera. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Esto por qué? Porque ya está escrito, hermano. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por ejemplo, Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿por qué yo no puedo tener 2, hermano? Si Salomón tuvo 1000. No, hermano, Dios quiere que tengamos mucho dinero. Abraham tenía mucho dinero, Jacob tenía mucho dinero, Salomón tenía mucho dinero. ¿Por qué no voy a tener dinero yo? Se amontonarán maestros. Esto es típico de los falsos maestros, hermano. O sea, no entienden eso. No entienden que la riqueza de Abraham era simbólica. No entienden que la riqueza de Jacob, que eventualmente era ladrón, que eventualmente el Señor le cambió el nombre y le puso Israel, precisamente cuando oró, porque se puso a orar, tenía miedo que su hermano lo matara, tuvo esa pelea con el ángel, el Señor le cambia el nombre, Jacob tenía mucho dinero, Salomón tenía mucho dinero, pero está en el libro del Apocalipsis, no seas como las bestias sin entendimiento. El que reciba la marca de la bestia sufre, hermanos. Sufre. ¿Por qué? Porque prefiere el dinero antes que a Cristo. Antes que a Cristo. Entonces, carnalmente es casi imposible, o si no imposible, seguir a Cristo, hermano. La carne siempre va a poner la confianza en el dinero. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude y nos conduzca a Cristo, para que nos ayude, y es Él quien nos quita
el amor al dinero, hermanos. Yo no quise seguir a Cristo porque yo digo, no, Señor, pues yo cómo te voy a seguir si pues yo no creo que pueda seguirte y yo no tengo mujer. Yo siento que no voy a poder. Entonces, si te sigo, lo primero que voy a hacer es te voy a ser infiel. ¿Cómo? Pues andando con alguna mujer. Entonces yo duré muchos años diciéndole no al Señor precisamente por ese miedo. Hasta que eventualmente le dije, ok, Señor, yo te sigo, pero tú sabes que para mí es imposible que yo piense que yo pueda estar sin una mujer. Y en la medida que sigo al Señor, el Señor me ha dado de su gracia para no necesitar el cariño de una mujer y sobre todo andar a acostarme con una mujer. Yo no creía que eso fuera posible, hermano. Yo tengo muchos años sin tocar una mujer. No lo necesito. Ya la gente del mundo lo primero que te dicen, no, pues esta persona para mí que es maricona, lo primero, a mí me han dicho eso. Yo, bueno, bendito Dios, siempre van a hablar mal de uno. Entonces, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, carnales, obviamente, y apartarán de la verdad, ¿se fijan? Apartarán de la verdad el oído. No es que no tengan oído, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las historias. Esto ha pasado siempre, hermanos. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y yo voy a terminar con 2 de Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Igualmente para ustedes, mis hermanos y hermanas. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que son atribulados, darles reposo con nosotros. Reposo, ahí está la tierra prometida, Cristo en sus corazones. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, aquí está la segunda muerte, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Cuál es la segunda muerte? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjense bien, otra vez se los voy a decir. Muere un rico que no compartió nunca con el pobre. ¿Y qué pasó? Se quedó aquí en el Hades, se quedó en el infierno. Este es el infierno, hermanos. Aquí es donde hay sufrimiento. Se quedó aquí. Vayan y vean Lucas 16. Se muere Lázaro y vinieron los ángeles de Dios por él
y se lo llevaron al paraíso, al seno de Abraham, o sea, al paraíso, al tercer cielo, donde reina Dios. Entonces, ahí donde ya no hay lloro, donde no hay sufrimiento, pura felicidad. Entonces esta persona que nunca ayudó al pobre, siempre era yo, y después yo, y primero yo, y al último yo, se quedó aquí, excluido de la presencia de Dios en el paraíso y de la gloria de su poder. Esa es muerte, hermanos. Esa es una muerte. Padre Abraham, dile a Lázaro, manda a Lázaro, Lázaro, moja mi lengua. ¿Y qué le dice a Abraham? Tú ya tuviste tu recompensa, tú ya tuviste lo tuyo. Manda a Lázaro para que les diga a mis hermanos. O sea, ya tienen los profetas. No, Padre Abraham. Si va uno de los muertos, le van a creer. O sea, aunque vaya uno de entre los muertos, no le van a creer. No le van a creer. Entonces, esa es la segunda muerte. Entonces, nosotros podemos estar excluidos de Dios aquí ya. De hecho, la venida de Jesús a nuestros corazones, ahí es donde está el gozo, la alegría de nuestro Padre Dios en nosotros. Cuando recibimos el Evangelio, es bueno. Recibimos el Espíritu Santo, pero no quiere decir que ya tengamos el gozo de Dios. ¿No? O sea, el gozo de Dios eventualmente viene, pero ¿cuál es la consecuencia? Que el Espíritu Santo nos va a conducir a Cristo. Entonces es necesario ser guiados por el Espíritu Santo para que nos conduzca a Cristo. Y en la medida que hacemos eso, entonces Cristo viene juntamente con el Padre. ¿Y qué pasa? Nos da alegría en nuestro corazón y nos ayuda en nuestras debilidades. Es cuando se manifiesta su poder. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Ya es iglesia, para que los tenga dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Creo que está claro el mensaje, hermanos. Busquen siempre el rostro de Cristo. Y yo oro a mi Padre Dios para que el Señor los tenga por dignos también en su venida. Y si ustedes ya han participado con Cristo Jesús, gloria a Dios. Pero si no ha sido así, bueno, yo estoy orando para que el Señor les dé. Y el Señor escucha nuestras oraciones. Lo único que tienen que hacer es obedecer. Busquen siempre el rostro de Dios. Dios no está lejos, Cristo no está lejos, Cristo está cerquitas. Entonces, cuando menos los pienses, el Señor viene y te va a dar amor, gozo, paz en su Santo Espíritu. Que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.